Fue uno de los filósofos y escritores más destacados de la Ilustración. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. Se crió en una familia humilde. Su padre trabajó como relojero y su madre falleció días después de su nacimiento. A consecuencia de su situación, descuidó su educación en sus años iniciales. El ilustre filósofo cobró fama con su primera publicación, Discursos sobre las ciencias y las artes, obteniendo el premio de la Academia Francesa, donde daba respuesta a la pregunta de si el restablecimiento de las ciencias y de las artes había logrado una contribución en la depuración de la moralidad humana, que creía que, lejos de purificar las costumbres, entorpecían y alejaban al humano de la virtud. En el año de 1762 publicó otra de sus obras, Emilio o de la Educación, considerada la mejor y más importante de sus obras. Su premisa está sujeta en que el cauce natural de las cosas es lo que debe guiar el desarrollo del hombre desde su nacimiento hasta su vida adulta, conduciendo al niño a partir de sus impulsos naturales y espontáneos que la experiencia cotidiana le irá proporcionando. Además, el filósofo contribuyó en la aparición de nuevas teorías y modelos de pensamiento, definió los principios básicos de cualquier sistema democrático, propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad, estableció la libertad como valor moral, construyó una percepción positiva del ser humano y desarrolló una nueva pedagogía. Johann Heinrich Pestalozzi nació en Zúrich el 12 de enero de 1746. Fue un verdadero reformador de la pedagogía tradicional y dirigió su labor hacia la educación popular. Su padre era cirujano de profesión, pero murió cuando era muy pequeño, de modo que creció con su madre. Abrió 2 escuelas para niños pobres, pero estos 2 proyectos fracasaron. En 1797 publicó Mi investigación sobre el curso de la naturaleza en el desarrollo del género humano, su obra de mayor repercusión. Pestalozzi defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que de implantar conocimientos, donde el maestro tiene una confianza muy grande en las capacidades del estudiante. Algunos principios pedagógicos que aportó Pestalozzi fue el de la naturalidad en el proceso pedagógico, principio que se deriva de la necesidad de la libertad en la educación del niño. Entonces es necesario que esté libre para que pueda actuar y pensar a su modo en contacto con todo lo que lo rodea. La educación elemental se debe a partir de la observación de la experiencia y el interés en las actividades educativas, no enseñar nada que los niños no puedan ver. Federico Froebel fue un educador y es considerado como uno de los grandes innovadores de la pedagogía del siglo XIX. Nació en Alemania en 1782 y falleció en 1852. Trabajó en diferentes ámbitos tales como la silvicultura, la topografía y la arquitectura, antes de descubrir su verdadera vocación, la enseñanza. Para Froebel, la educación comienza en la niñez y ahí es donde recalca la importancia del juego en el niño, porque a través de ello el niño se introduce en el mundo de la cultura, de la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás. La educación se debe dar en un ambiente de amor y libertad. En 1837 estableció la primera institución dedicada exclusivamente a la educación de los niños pequeños, a la que llamó Kindergarten, que significa jardín de niños. Esta denominación se extendió a casi todos los países del mundo y aún tiene vigencia. Aplicó sus ideas, donde también creó una serie de materiales y procedimientos que consideraba que podrían contribuir al desarrollo de la infancia. John Dewey nació en Estados Unidos el 20 de octubre de 1859. Fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense considerado como el filósofo más relevante de su país durante la primera mitad del siglo XX. Fue uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo y una de las figuras más representativas de la pedagogía progresista en su país. Se planteaba que el aprendizaje tanto de niños como de adultos se lograba a partir de la confrontación con situaciones problemáticas, y que estas situaciones aparecían como consecuencia de los propios intereses de la persona. Se concluye entonces que para aprender es obligatorio tener experiencias en el mundo. Para este pedagogo el conocimiento no podía ser transmitido de forma repetitiva, ni podía ser impuesto desde afuera. Decía que esta imposición ciega de los contenidos hacía que el alumno perdiera la posibilidad de comprender los procesos que se llevaba a cabo para lograr la construcción de ese conocimiento. Célestin Freinet nació en Francia en 1896. Pedagogo francés, impulsor de métodos de renovación pedagógica dentro del marco del movimiento llamado la Nueva Escuela.
Freinet estimula como base psicológica de su propuesta educativa la idea de tanteo experimental. Considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las propias experiencias, de la manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de la expresión de sus vivencias, de la organización de un contexto en el que el alumno puede formular y expresar sus experiencias. Otra de las aportaciones es el principio de cooperación, el cual exige la creación de un ambiente en el aula en el que existan elementos mediadores en la relación maestro-alumno. Cooperación entre alumnos, alumnos-maestros y entre maestros, esta última con la finalidad de compartir experiencias y dialogar, poniendo en común los problemas y las posibles soluciones, siempre en el objetivo de mejorar las condiciones de la escuela popular.